Pues en nuestro espacio estelar de hoy ya estamos compartiendo el cafecito con el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios datos. Con las ARS hay disgusto de los médicos y hay disgusto de muchos pacientes. Quisiéramos saber, porque ustedes me dan aquí un dato de que ofrecieron 41 millones y medio de servicios de salud en el 2016 a un promedio de 4.747 servicios de salud por cada hora. El nivel de beneficios que han obtenido las ARS se ajusta a lo correcto, a lo normal, es más, es menos, y si en esos servicios ustedes tienen estadísticas de los copagos, ¿cuánto habrán significado estos? Bien, lo primero que debo decirles es que es bueno que en un sector tan sensible como el nuestro tengamos alguna desavenencia con los médicos, con los prestadores. Yo creo que eso es parte de la dinámica de esta actividad. Lo importante es, y mucha gente se queja y otros manifiestan su satisfacción con los servicios que reciben. Por ejemplo, nosotros cada 2 años contratamos la encuestadora Galo, que preside nuestro mutuo amigo Rafael Acevedo, y hace un estudio de satisfacción de los afiliados. Y ese estudio muestra que el 90% de los que están en nuestra institución, bajo el régimen contributivo, el 90% está satisfecho con los servicios que recibe. Muchas veces los médicos se quejan, pero al final del día nosotros decimos, nosotros y los prestadores de servicios de salud, entiéndase las clínicas, los médicos, los laboratorios, las farmacias, los estudios diagnósticos, estamos condenados a vivir en la misma casa aunque tengamos habitaciones separadas. Pienso que hemos ido avanzando, que el sistema... Pero ahí hay habitaciones con aire y hay algunas donde se pasa mucho calor y hay mosquitos. Pero tenemos que lograr que todas tengan aire. Yo creo que la meta es que logremos que todas tengan aire. Para el final del día, todos tenemos que actuar, empujar el barco en una sola dirección en beneficio del afiliado, que es el que paga, él y su empleador, el servicio de salud. En cuanto a los beneficios que usted menciona, realmente están bastante deteriorados en los últimos meses, como consecuencia de varios factores. El primero es, usted sabe que hay inflación en el país y la ley establece que... El Banco Central dice que casi no hay. Sí, pero ese casi, cuando se trata de un volumen de 3.874.914 afiliados, cualquier cosa es mucho. ¿3.874.914 afiliados. Casi 4 millones. Que tiene el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Entonces resulta... Perdón, para no dejar pasar el dato. Casi 4 millones en el régimen contributivo. ¿Y total cuántos están afiliados a todo el sistema? En el régimen social hay 3.300.000. O sea que estamos hablando... pero entonces tenemos 7.100.000 y pico. Sí, así es. Afiliados, eso es mucho. Sí, es bastante. Eso es una parte satisfactoria entonces. Eso es correcto. Hay que aspirar a la totalidad, pero... Sin lugar a dudas. Pero 7 millones. Se ha logrado, el régimen contributivo inició en septiembre del año 2007. Un 70%. Otros países donde se ha implementado la seguridad social no han logrado ni ese nivel de satisfacción que tenemos nosotros, ni ese porcentaje tan alto en esos regímenes. Nosotros hemos logrado más porque los dominicanos somos muy creativos y creamos en la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, un híbrido en los regímenes de aseguramiento, que es el régimen contributivo subsidiado. Y por esa característica de ser un híbrido... ¿Y eso funciona? Porque no ha podido arrancar. No ha podido arrancar. Entonces, si eso no existiera, a lo mejor el que sea contributivo, que vaya al contributivo, el que sea subsidiado, que vaya al subsidiado. Pero ese híbrido ha dificultado que haya más gente en el régimen. ¿Por qué, pese a que usted habla de ese nivel de satisfacción, seguimos teniendo cada vez más inconvenientes con relación a la cobertura? Por ejemplo, independientemente del régimen contributivo en el que esté la persona, cada vez son más los recursos que tiene que destinar a copago, porque los médicos se quejan de que lo que le pagan por una consulta es 300 pesos. Entonces, pasamos de
Un copago de 100 pesos y de 200, ya estamos en 500, en 1000, 1500 y hasta 2000 pesos de copago. Y se pregunta, entonces, ¿para qué pago un seguro que se supone que me cubre bien si el copago me hace entregar una cantidad de recursos que es importante a la hora de hacer múltiples consultas? Muy interesante su pregunta. Eso tiene varias aristas. Lo primero es que ese costo de la consulta ambulatoria, que es uno de los servicios de salud más demandados, no lo establecemos nosotros, lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante una resolución. Lo segundo, que eso que usted menciona, todos aquí vamos donde un especialista, porque a pesar de que la ley 8701 establece que la salud debe prestarse por niveles de atención y que tiene que tener una puerta de entrada, ese primer nivel de atención, o atención primaria, no existe. Entonces, como usted va donde el especialista, muchas veces usted no acierta ahí donde el que usted necesita. Va donde uno que usted cree, pero usted no es médico. Si existiera, como lo establece la ley, es una demanda permanente nuestra, de que se establezcan los centros de atención primaria y que se preste la salud por esos niveles de atención, porque está demostrado en los países donde se ha hecho adecuadamente, que del 70 al 82% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia, naturalmente. Es un centro de atención primaria con capacidad resolutiva, donde se promueva la salud y se prevenga la enfermedad, donde hay un sistema de referencia y contrarreferencia, donde usted tenga un récord médico único, porque usted como ser humano integralmente es uno solo. Eso no existe. Entonces eso hace que usted vaya donde el especialista y el especialista le cobra un copago que nosotros no sabemos cuánto es, pero es diferente, como usted dice. Si existiera atención primaria, el copago que usted pagaría fueran 100 pesos y usted iría al especialista solo el que lo necesite. ¿Qué es lo que se ha demostrado estadísticamente? Que solo van al especialista el 20% de las personas. Sí, por eso generalmente los médicos se oponen a la atención primaria porque dicen que eso perjudicaría a los especialistas, pero beneficiaría a los usuarios. Claro. Por ejemplo, en España, uno va a un centro de atención primaria, el que le da la gana no va a un hospital, tiene que ir al centro de atención primaria, y ahí dicen si tiene que ir al hospital. Exacto, un médico. Pero en la atención primaria, el paciente que llega, el médico lo pone en la computadora y aunque sea de Barcelona y esté en Burgos, inmediatamente tienen todo su historial con todo lo que las enfermedades que ha tenido, con todos los tratamientos, con toda la medicina, con todos los estudios que le han hecho y con todas las intervenciones, están ahí inmediatamente. Es decir, sí, es conveniente y es necesario la atención primaria, pero ¿y la inversión para que funcione de verdad? Pasa, Uchi, es que la ley debe ser cumplida y debe ser igual para todos. Yo creo que todos los actores del sistema estamos compelidos a que eso se cumpla y que se tengan esos centros de atención. Si los médicos no están de acuerdo o creen que es una competencia para sus especialidades, que la pongan ellos. Lamentablemente, a las amenazas de riesgos de salud, la ley 8701, en su artículo 122, prohíbe de manera taxativa la integración vertical. En otros países se permite un porcentaje, un 30, un 40%. Nosotros mañana podríamos esos centros, pero como no se nos permite, nosotros decimos a los médicos, a las clínicas, a los farmacéuticos, que lo pongan ellos. Puede ser la ley que lo establece y yo pienso que debemos cumplir una ley que fue bastante consensuada y que finalmente fue aprobada. Y ahí tendríamos nosotros parte de la solución a ese problema que usted plantea. Otro de los temas que causa mucho enfrentamiento es el de la política farmacéutica. El gobierno está promoviendo un documento a través del cual se permitiría, digamos que la inserción de una mayor cantidad de medicamentos en el listado de cobertura, pero además la sociedad está pidiendo incluso mayor nivel en términos económicos de cobertura de medicamentos. 8,000 pesos al año es nada, son 2 medicamentos al día de hoy. Y hemos visto que diferentes sectores tienen resistencia a la política que se está tratando de discutir. ¿Por qué? No, mira, lo primero es, el régimen contributivo arrancó con 3,000 pesos de medicamentos ambulatorios, porque es bueno aclarar que esos son los que usted va ambulatoriamente. Cuando usted tiene un internamiento, por ejemplo, esos medicamentos están cubiertos. Pero hace 2 años se incrementó de 3,000 a 8,000 pesos. ¿Al año? Al año. Usted dice que no es nada para usted, que tiene la suerte y la fortuna de ser una periodista de su estatura. No, yo digo que no es nada en términos de lo que significa una receta médica. Pero cuando estamos hablando al año, estamos hablando de una persona que gane
que ustedes saben que el 67% de los trabajadores dominicanos formales ganan menos de 15,000 pesos. 8,000 es la mitad de su sueldo y un chin más. O sea, pero 8,000 al mes. No, 8,000 al año. Al año. No es nada. Pero, entonces no es la mitad del sueldo. Sí, es correcto. Mire, nosotros, ese es uno de los servicios de salud más demandados. Y estamos de acuerdo en que eso se incremente. De hecho, se incrementó casi 3 veces hace 2 años. Pero eso implica recursos, porque eso cuesta dinero. Nosotros decimos, estamos de acuerdo en que se amplíe el catálogo de prestaciones, que los trabajadores tienen derecho a que se amplíe acorde con sus necesidades. Pero ese catálogo no lo establecemos nosotros. Ese catálogo se establece en base a un perfil epidemiológico que levanta el Ministerio de Salud y es sometido al Consejo Nacional de Seguridad Social. Se determina cuáles son las necesidades de salud más sentidas a la población y en base a eso se hace el catálogo. Es algo dinámico, porque los seres humanos somos dinámicos, no somos estáticos. Hoy, todos los días, por suerte, la expectativa de vida es mayor. En nuestro país, 72 años en promedio. Las mujeres, como siempre, viven más que los hombres, gracias a Dios. 74, sí. Nosotros un poquito menos. Como no tiene, pero hace 50 años, el promedio de vida aquí eran 48 años, 48 años, 50 años. Era el promedio de vida, 72. Eso es un factor. El otro factor, todos los días hay nuevas enfermedades, todos los días hay nuevos medicamentos, todos los días hay nuevos estudios diagnósticos. Toda esa dinámica hay que contemplarla. Pero eso significa que la gente también cotiza por más tiempo. Sí, pero que resulta que la cotización se mantiene estática. O sea, lo que usted aporta y lo que aporta el empleador es un porcentaje estático. Entonces, es necesario que todo se mueva para poder lograr la satisfacción de los aplicantes, que nunca va a ser plena, porque esto es una situación difícil, es un sistema complejo. Pero nosotros conceptualmente estamos de acuerdo que se amplíe, que se hagan los estudios como manda la ley, en este caso la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que se costeen y se someten, y nosotros perfectamente de acuerdo en que eso se cumpla. Y hay que ampliarlo porque, sobre todo, la ciencia médica es posiblemente la ciencia que más avanza hoy día, y todos los días hay procedimientos y equipos novedosos que son más seguros y más eficientes, y entonces lo nuevo queda fuera. Y hay procedimientos anticuados y obsoletos que se están usando porque los nuevos no están contemplados. Eso hay que resolverlo. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros en el día de hoy. José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Es más fácil decir ADARS. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también las gracias. Nos reencontramos mañana aquí a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11.